¿qué tal? En 2 semanas más van a concluir las campañas de cara a las elecciones del 5 de junio. Las preferencias no han cambiado mucho desde el inicio de las actividades proselitistas y parece que el triunfo está cantado según varias encuestas. Es decir, salvo que algo ocurra, algo extraordinario, Morena podría alzarse con el triunfo en Oaxaca, Quintana Roo, Aguascalientes e Hidalgo. Tamaulipas y Durango, ojo, según algunos expertos, son las entidades quizás más competidas hasta ahora. Y estos 2 estados, un factor clave en la fortaleza de las instituciones para dar legitimidad a quien resulte ganador. Si Tamaulipas enfrenta un conflicto postelectoral, como aseguran algunos, los órganos electorales deben de dar muestra de que pueden resolver la elección con garantías para todos los ciudadanos, que es lo más importante. Y si en Durango hay final de fotografía, como según algunas encuestas se refleja, también los órganos electorales tienen que dar el ancho. Por otro lado, curiosamente, la mayoría de los candidatos morenistas tienen origen en otros partidos. Los expriistas, Julio Menchaca por Hidalgo, Américo Villarreal por Tamaulipas, Marina Vitela por Durango y el experredista Salomón Jara por Oaxaca, no se nos olvide. Lo irónico es que a partir del 2018, el electorado ha dado la espalda al PRI con su voto de castigo y ahora apoya a los abanderados que surgieron en sus filas, pero que brincaron al partido en el poder. Es decir, son los mismos, pero revolcados. Independientemente del juego de las fuerzas políticas, este 5 de junio todos deberán conducirse a la altura y evitar caer en los tradicionales vicios que durante décadas ha empañado la democracia mexicana. De esta manera, comenzamos. Esto es Voto por México. Bienvenidos. Qué gusto darle la bienvenida a Voto por México, un esfuerzo de Mega Noticias e Integralia Consultores. Sin más preámbulos, vámonos con los datos. Los datos. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, como siempre, bienvenido. Qué gusto saludarte. Joely, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué vemos y qué prevemos? Bueno, nosotros acabamos de publicar un reporte hace 2 días sobre el estado actual de los pronósticos de las elecciones y nosotros estimamos que lo más probable que ocurra hoy es que haya un marcador 4-2. 4 a favor de Morena, 2 a favor de la oposición. Esto puede cambiar, por supuesto, en los próximos días, pero creemos que eso es lo más probable, que Morena gane sin duda el estado de Oaxaca, gane sin duda el estado de Quintana Roo, gane el estado de Hidalgo y también pueda ganar el caso de la entidad de Hidalgo, Quintana Roo, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca. La oposición es muy probable o es casi un hecho que ganará la entidad de Aguascalientes. Es probable, aunque como tú acabas de comentar, que Durango la gane. Y Tamaulipas es una entidad muy competida que ahora está hacia Morena inclinada. De tal forma que hoy lo que nosotros estimamos que el marcador sea 4-2. ¿Podemos hacerle una revisión a la distribución del poder político según los datos de hoy? Por supuesto. Sí, hoy los datos de la distribución del poder político, y tenemos una gráfica que a lo mejor podemos ver en unos momentos, es que actualmente Morena tiene 16 gubernaturas en su poder, el PAN tiene 8, el PRI tiene 4, Movimiento Ciudadano tiene 2, y el Partido Verde y el Partido Encuentro Social tiene 1 y 1. Realmente, si tú sumas 16 de Morena más 1 del Verde más 1 del PES, que en realidad son aliados del gobierno, pues hoy el oficialismo tiene 18 gubernaturas. ¿Qué puede ocurrir al finalizar esta elección dentro de 2 semanas, Joely? Que si este pronóstico de 4-2 que nosotros damos, Morena pasaría a tener 20 gubernaturas, más las 2 de sus aliados, tendría el control regional de 22 gubernaturas. Lo haría un partido muy poderoso, ya lo es, pero aún más poderoso, y a López Obrador obviamente esto le daría un enorme control político regional del país. Esta es la realidad. Estos números, Joely, los tuvo el PRI cuando Peña Nieto gobernó el primer año de su gobierno. Después el PRI se empezó a desmoronar, pero estos son datos de un partido hegemónico como lo era anteriormente el PRI.
Bueno, en Morena está surgiendo y va tomando ahí fuerza, ¿no? Ahora hablemos de la aprobación de López Obrador contra la aprobación de los gobernadores, si te parece. Por supuesto, salvo una entidad, como veremos en los datos, en todas las demás López Obrador es más popular. La primera, que es Aguascalientes, ahí el gobernador del PAN es ligeramente más popular que López Obrador. La columna azul se ve un poco más arriba, pero en el resto de las entidades, la columna marrón, la primera, que es la popularidad de López Obrador, es siempre mayor que la del gobernador. En Durango es 57 López Obrador, 46 el gobernador Aispuro. En el estado de Hidalgo es 67 López Obrador contra 53 Omar Fayad, el gobernador. En Oaxaca ve la diferencia, 81 López Obrador contra 54 de Alejandro Murat del PRI. En Quintana Roo el presidente es muy popular, 81 contra 60. Y en Tamaulipas, pues López Obrador está arriba también, 62-42. Entonces, salvo Aguascalientes, tenemos el fenómeno que en todo el país López Obrador es un presidente más popular que los gobernadores, y esto no es pronóstico de que vaya a ganar Morena, simplemente dice que si el presidente es bien evaluado, es probable que muchos electores voten por el partido del presidente. No todos, no, pero muchos sí. Ahorita voy a abundar un poquito más en esto, pero antes vamos a revisar las tendencias electorales y las elecciones locales del 2022, por favor. Por supuesto, Joely. Bueno, la primera entidad, como ya hemos comentado, es Aguascalientes. En Aguascalientes pensamos que pase lo que pase, va a ganar el partido Acción Nacional. Es una de las entidades que son totalmente panistas y no parece haber ninguna razón para pensar que esto va a cambiar, aunque entre la candidata del PAN y el gobernador ha habido muchas fricciones. El hecho es que parece que se apuntala para ser la triunfadora la candidata Teresa Jiménez. Luego viene Durango, que ya lo comentamos, hay una elección muy competida. Sin embargo, nuestro pronóstico en integral es que va a ganar el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, Esteban Villegas. Es un candidato más experimentado, es un candidato más sólido, y en cambio la competencia, Marina Vitela, una expriista, no es una mujer que tenga una gran experiencia política que le permita superar a su rival. Pensamos que ahí Durango se va a inclinar por la coalición opositora, pero va a ser una elección competida. En el caso de Hidalgo, nosotros tenemos que hay una ventaja de más de 10 puntos a favor de Morena. López Obrador además es muy popular. La candidata del PRI es una candidata muy buena, es una candidata muy profesional, es una candidata muy experimentada, pero aquí la situación del contexto parece beneficiar a Morena. El candidato de Morena es una persona también muy experimentada. Los datos sugieren que probablemente se cierre, pero que gane Morena. En el caso de Oaxaca, pase lo que pase, suceda lo que suceda, va a ganar Morena. Es una de las entidades, es probablemente la entidad que López Obrador más ha visitado en su carrera política. El gobernador, que es del PRI, prácticamente se ha entregado simbólicamente a Morena, López Obrador. Muchos lo han acusado incluso de ser servilista. Y la verdad es que da la impresión de que está simplemente queriendo entregar las llaves a Morena, y no parece haber ninguna razón para que en Oaxaca gane otro candidato que no sea el candidato de Morena, aunque el PRI viene cerrando, pero no le va a alcanzar para ganarle a Morena. En Quintana Roo, la elección también parece inclinarse hacia Morena, Mara Lezama. Laura Fernández está a 10, 15 puntos de distancia, y no vemos que haya alguna razón en las próximas 2 semanas para que esto ocurra. Por cierto, en las últimas horas se han desatado algunos escándalos alrededor de la figura de Laura Fernández, la candidata del PAN-PRD. Muchos han especulado que esto la puede debilitar mucho a favor de la candidata del PRI, Leslie Hendricks, que podría ser beneficiada de este escándalo que podría afectar severamente a la candidata del PAN-PRD. En Quintana Roo, a diferencia de otras entidades, PAN-PRD van por un lado, el PRI va por otro. No sé cuál vaya a ser el impacto de esta noticia que se publicó hoy en un diario nacional de presuntos actos de corrupción cuando Laura Fernández fue gobernante del municipio de Puerto Morelos, pero creo yo que ahí los datos hasta ahora sugieren que va a ganar la candidata de Morena.
Y en Tamaulipas, el candidato de Morena va adelante, pero aquí yo pienso que se va a cerrar la elección por varias razones. Uno es porque el candidato del PAN-PRD es un candidato experimentado, es un buen candidato. Segundo, Américo Villarreal ha estado envuelto en muchos escándalos recientemente, uno de ellos del rey del Huachicol, que fue asesinado en Nuevo León, en Monterrey hace pocas semanas, y se especula que este rey del Huachicol le habría dado mucho dinero al Morena, a Mario Delgado y a Américo Villarreal, el candidato de Morena. Parece ser que hay muchos anécdotas de que su campaña ha sido financiada por el narcotráfico. ¿Puede esto afectarle? Sí, sí le puede afectar en los próximos días. Creo que la elección se va a cerrar. El pronóstico es que va a ser muy cerrada, pero que Morena puede prevalecer. Pero yo aquí diría, hay que esperar para ver el resultado final. Se habla, por ejemplo, de los conflictos postelectorales precisamente en Tamaulipas. Podemos revisar el caso de Quintana Roo, pero todo esto me hace plantearme la pregunta sobre la fortaleza de las instituciones. Tienen que dar legitimidad a quien resulte ganador, la suficiente fuerza de los resultados, independientemente del golpeteo desde el poder. Yo creo que no hay ningún problema para que esto se resuelva pacíficamente, es decir, de las entidades que te acabo de mencionar, Tamaulipas podría haber algún conflicto postelectoral, o Durango, porque van a ser muy cerradas. Fuera de esas dos no veo razón para que ello ocurra. López Obrador efectivamente ha estado atacando mucho al Instituto Nacional Electoral y en general a las autoridades electorales. No dudo que si Morena perdiera en alguna de estas entidades donde pensaban que iban a ganar, van a acusar fraude, pero no veo razón para que haya algún conflicto postelectoral severo en esta ocasión. Luis Carlos, más adelante volvemos contigo para conocer las claves. Por supuesto que sí, Yoli. Ya volvemos. Bueno, vamos a revisar ahora los datos de la elección en el gobierno de Aguascalientes, que tiene una particularidad: solo mujeres contienden por el cargo. La entidad se encuentra entre las 5 con más incidencia delictiva, principalmente por su vecindad con Zacatecas. Aguascalientes elegirá a su primera gobernadora, pues los partidos han postulado a mujeres. Se trata de una elección en la que el Partido Acción Nacional buscará mantenerse en el poder con ayuda del PRI y el PRD. Y Morena competirá para ganar por primera vez la gubernatura. Participan 7 partidos nacionales y 1 local. En esta ocasión, Morena no estará aliada al Partido del Trabajo ni al Partido Verde. Además, por primera vez, solo se elegirá al gobernador, es decir, no se renovarán alcaldías ni al Congreso en la misma jornada. Dado que no va a haber diputados, no va a haber alcaldes, no va a haber estas candidaturas vinculadas a territorios, pues vamos a ver hasta qué punto verdaderamente la sociedad de Aguascalientes participa con espíritu genuinamente democrático. En la entidad hay 1.4 millones de habitantes, poco más de 1.017.000 integran la lista nominal y en las elecciones de gobernador usualmente participa más del 50% de los electores. En los últimos años, Aguascalientes se ha ubicado entre los 5 estados del país con más incidencia delictiva. Sin embargo, la violencia no ha escalado, por lo que la percepción de inseguridad no es tan grave, pero existe temor al estar rodeados por Zacatecas. La relación con un estado tan grande como Zacatecas, que prácticamente nos rodea por cada uno de los 4 costados en términos de fronteras, eso sí genera una inquietud respecto de en qué momento podría desbordarse la violencia que hoy se lleva en Zacatecas y canalizarse hacia un territorio como Aguascalientes. En 2020 ocupó el lugar 23 entre los estados con 1.4% del PIB nacional. Hay una población económicamente activa de 600,000 personas, una tasa de desempleo de 4.4% y la informalidad se ubicó en 40.6%. En marzo se registraron las candidaturas, el 3 de abril comenzaron las campañas y terminarán el 1 de junio. Mega Noticias, Abel Martínez. Precisamente, vámonos con Carla Vanessa Méndez. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Quién ganó el debate?
Hola, ¿qué tal, Joely? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Así es como tú lo comentas, pues ayer se realizó precisamente este debate entre las candidatas a la gubernatura del estado. Comentarte que, bueno, en este se trataron varios temas: salud pública, seguridad pública, prevención del delito, también desarrollo urbano, movilidad y medio ambiente. Sin embargo, este espacio pues únicamente fue utilizado para no para dar propuestas, sino más bien para la confrontación, para los señalamientos, las acusaciones y los ataques. También se cambió un poco el formato de este debate. Ahora fue un poco diferente a lo que normalmente se realizaba aquí en Aguascalientes, y bueno, hubo alguna inconformidad por parte de las candidatas al principio. Sin embargo, pues ya después se desarrolló de manera normal este debate. Comentarte que, bueno, algunas de las candidatas se mantuvieron en su postura, como lo habían señalado desde un principio en el debate, como la candidata de Va por Aguascalientes, Teresa Jiménez, quien no contestó a ninguno de los señalamientos, a ninguno de las acusaciones. Ella se mantuvo dando propuestas, y bueno, pues esto fue lo que se vivió en este debate. Vamos a evaluar los 5 años de Teresa Jiménez al frente de la presidencia municipal. En esta campaña he recorrido casa por casa todo el estado. Al tema de salud pública. No es su papel estarnos interrumpiendo. ¿Por qué no la interrumpieron a ella? El uso de la voz lo tiene la candidata Nora Rubalcaba. Adelante, candidata. Y este formato. Este formato. Adelante. Adelante, candidata. 2 minutos solamente. ¿Dónde está la libertad de expresión? Hay esquemas, candidata, también recordamos, y por supuesto todo el auditorio, que vamos a permitir, por supuesto, la confrontación. Vamos a permitir más adelante también la confrontación de ideas, e incluso vamos a estar también pues ajustando, por supuesto, los relojes en caso de ser necesario. Autoridades electorales que están dando fe, por supuesto, de este debate. Joely, pues bien, decirte que todas las candidatas al final se dijeron ganadoras. Sin embargo, hoy platicando con el sector empresarial, con los ciudadanos y también los medios de comunicación, pues todos coinciden en que debe de haber más propuestas y menos ataques en estos debates, sobre todo para que los votantes no se ahuyenten el próximo día de la elección. Es mi reporte. Gracias, Carla, de Aguascalientes. Vámonos a Durango, donde Marina Vitela, candidata de Morena a la gubernatura del estado, es acusada por presunta triangulación de contratos con sus hijos y el extesorero del ayuntamiento. Precisamente, César Arreola tiene toda la información. Adelante, César. Gracias, Joely. Efectivamente, ayer explotó una bomba aquí en Durango en las campañas políticas, y es que el Universal desató esta conflagración. Resulta que acusan a los hijos de Marina Vitela de haber tenido relación con algunas empresas que les facturaron, pero siempre con dinero del ayuntamiento. La acusación va en torno a que habrían ejercido varios millones de pesos en distintas empresas. Entre ellas se enumera a 3: CRIP Ingeniería, Sociedad Anónima de Promotora de Inversión, Carreteras y Puentes de la Laguna SADCB y Obras Civiles de la Laguna. A estas últimas 2, el rotativo dice que se le asignaron montos de 7 millones de pesos anuales a una y 60 millones de pesos anuales a la otra. Esto generó la reacción de los morenistas, quienes ayer mismo convocaron una rueda de prensa y afirmaron que van a demandar al periódico por la vía civil. Sin embargo, Marina no apareció. Fue hasta hoy cuando en otra rueda de prensa expuso su sentir y entre lágrimas reclamó a su contrincante. Yo aguanto todo lo que quieran. Lo he aguantado. Las embestidas han sido brutales a mi familia, a mi persona. Pero le doy un mensaje a Esteban. Sabes perfectamente que es mentira, Esteban. Y sabes el daño que le haces a mis hijos, porque los conoces. Y sabes que los he formado yo, con muchas adversidades. Y no es correcto que hagan eso. No es de hombres. Ante esto, el candidato aludido no ha hecho ningún comentario, solamente se ha mantenido al margen. Esta es la información, Joely, desde Durango. Nos vamos a quedar muy pendientes de esta información. Muchísimas gracias. Es momento de hacer una muy breve pausa. Es cortita, no le cambie, ya volvemos.
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo dictó medidas cautelares contra el canciller Marcelo Ebrard para que no intervenga en el proceso electoral en el que se renueva la gubernatura de la entidad tras haber participado en un evento del candidato de Morena, Julio Menchaca. La dirigencia estatal del PRD presentó la denuncia para evitar que vuelva a participar en este proceso. También presentó la denuncia contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por haber participado en uno de los eventos del candidato de Morena. A 2 semanas de que se cierren las campañas para renovar gubernaturas, 11 de los 27 candidatos y candidatas, es decir, el 41%, han presentado y publicado sus declaraciones patrimoniales de intereses y de impuestos, la llamada 3 de 3. En 17 días, 11 millones de electores podrán votar para renovar 6 de las 32 gubernaturas del país: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, ningún candidato o candidata a una gubernatura ha publicado su 3 de 3. Quienes ya la presentaron y publicaron son los de Aguascalientes, Durango y Quintana Roo. El candidato común de Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, Julio Menchaca, se comprometió a desarrollar una campaña de integración de la Huasteca que históricamente había sido olvidada y marginada por los gobiernos anteriores. Tenemos una deuda histórica que enderezar, que pagar con los pueblos originarios, con los indígenas, con los sectores vulnerables, con los adultos mayores y con los jóvenes para apoyarnos en sus estudios. Por su parte, Carolina Villano, candidata de Va por Hidalgo, sostuvo que apoyará a los docentes en su gestión, por lo que también desarrollará acciones estratégicas para que los educadores reciban más recursos económicos extraordinarios. Hay un maestro, una maestra que nos marcó, que nos dejó una huella imborrable, que nos enseñó a leer y escribir, que nos dijo: tú eres valioso, tú tienes que ir a bailar, a cantar, a dar una poesía, a dar el discurso, que nos hizo sentir valiosos como niños, como niñas. A esos maestros desde aquí les quiero decir que en Carolina Villano van a tener siempre su mejor aliada. Llegó a Quintana Roo la papelería electoral para la jornada del 5 de junio. Se trata de 1.391.000 boletas de elección a la gubernatura, 1.391.000 a las boletas para elección de diputaciones y 937.000 boletas de consulta popular. Elementos de la Guardia Nacional custodian la seguridad de la documentación. Estamos recibiendo en este momento los 2 camiones que contienen la documentación electoral proveniente de la Ciudad de México, cuyo contenido son boletas de la gubernatura, 1.391.150, boletas de las diputaciones, 1.391.150, actas de escrutinio y cómputo, plantillas braille, guías de apoyo, clasificadores de votos, bolsas para expedientes, carteles informativos de Castilla, constancia de clausura, cartel de resultados, cartel de cómputo distrital, cartel maya. La entrevista. Le doy la bienvenida a Uquibe Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Consejero, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes y con su auditorio. ¿Ya está listo el INE? Sí, el INE ahora sí que como los scouts, siempre listo. ¿Qué nos hace falta en términos de papelería, de información, etcétera? Bueno, ha habido algunos pequeños atrasos en la entrega de papelería, por ejemplo, pero todo esto se ha solucionado. Fundamentalmente estamos en tiempo. Ahora se está comenzando con el armado de paquetes y de inmediato se procederá a la distribución de estos a los presidentes de las mesas directivas de casilla para que todo esté listo para recibir la votación. Seguimos escuchando menciones y críticas desde Palacio Nacional y la participación de secretarios de Estado muy activos en las campañas del partido en el poder. El más reciente, el escándalo de Ebrard. Bueno, ese es el tipo de cosas, en primera instancia, no es que esté bien, pero es el tipo de cosas que ocurren en los diferentes procesos y que al ser denunciadas se procesan por parte del instituto. El INE continuamente ha dictado medidas cautelares para evitar que estas cosas
que estas cosas se reiteren. Así lo tuvimos durante la pasada revocación de mandato. De forma tal que, más allá de que esto no es lo propio, hay que decir que nuestro sistema electoral tiene mecanismos para responder a esto, inhibirlo y, llegado el caso, sancionarlo. Hay una gran cantidad de denuncias en el contexto de las campañas electorales. Muchos se preguntan si esto es el augurio de un proceso con irregularidades. En el caso de Tamaulipas en particular, expertos advierten que podría terminar en un conflicto postelectoral. ¿Se prevé que sea así? No, yo espero que no se den las condiciones. Los procesos postelectorales, los conflictos postelectorales han venido decreciendo en nuestro país con las décadas. Esto no es casual. Se debe, por un lado, al marco legal que hace que, pues para decirlo llanamente, las trampas electorales no sean fructíferas, y por otro lado, que quienes las hacen reciban sanción. Me parece que eso ha sido suficiente para inhibir grandes conflictos, pero adicionalmente los diferendos que se pudieran dar sobre el resultado mismo de la elección, y también esto ha madurado mucho con el paso de las décadas en México. Estos conflictos se solucionan pacíficamente por la vía legal. En ese sentido, más allá del calor de las campañas electorales, que es normal, de que algunos actores puedan salirse de los marcos normativos, lo cual deberá ser en su momento y en su caso sancionado. Yo espero que esta, me atrevo a decirlo, hasta ricosidad que podemos percibir a veces en el proceso electoral, no se va a traducir en un conflicto durante la jornada electoral, y menos aún en un conflicto postelectoral. Yo confío en que incluso en los estados donde esto pueda parecer hoy más complicado, no se alcance esos extremos. No ha ocurrido así en muchos años en el país, y yo espero que sigamos en esta línea. El tema de aportaciones y transferencias irregulares es todo un tema en diferentes ejercicios electorales, en este también. ¿Cómo afinar la ley, el proceso de revisión, de sanción? ¿Cómo inhibir estos actos? Como usted bien dice, sabemos que son irregularidades, pero sigue de repente surgiendo el tema. Bueno, a ver, sí surge, no lo puedo negar, pero también es una realidad que este tipo de irregularidades son detectadas sistemáticamente por el INE. Recuerdo que toda la fiscalización de los dineros utilizados en campaña pasa por el Instituto Nacional Electoral, no por las autoridades locales. De forma tal que esta distancia pues garantiza que no haya ningún tipo de compromiso de la institución con quienes puedan cometer irregularidades. Y las evidencias que tenemos de todos los procesos pasados desde hace mucho tiempo, sin duda desde que el INE es INE, pues nos muestran que este tipo de prácticas son detectadas sistemáticamente y sancionadas con el rigor que la ley impone. Lo estaba estoqueando en su cuenta de Twitter, hablaba de la fortaleza de las instituciones, de un árbitro que no esté comprometido con ninguna fuerza política, con la independencia de poderes, para hablar de una democracia. ¿Cómo observa esta posibilidad de que se meta en el tema, en la discusión, una iniciativa de reforma electoral? Bueno, a ver, en primera instancia hay que decir que en democracia cualquier ley está a debate. Esto es sano. Ahora bien, en el caso de las propuestas que se han hecho, especialmente de la propuesta hecha por el presidente de la República, pues hay que decir que es una propuesta que tiene que ver con partes fundamentales del Sistema Nacional Electoral, que pasan por una reforma constitucional, y que, en mi opinión, es un planteamiento que está hecho pues a destiempo en varios sentidos. En primera instancia, ha transcurrido ya una parte muy importante del sexenio, de forma tal que estamos demasiado cerca de la próxima elección presidencial para que se pueda dar una reforma electoral serena, que obedezca a las necesidades de largo plazo de la ciudadanía, y la democracia mexicana es una necesidad de la ciudadanía, y no a urgencias coyunturales o que responda a conflictos particulares que se hubieran desarrollado a lo largo de los últimos años. En ese sentido, me parece que no es el momento para discutir una reforma ni de estas características ni de este contenido. Pero más importante me parece señalar que en México hay necesidad de una gran reforma del sistema político mexicano. Y esa es una reforma que tenía que haberse hecho hace algo más de 20 años,
que no se realizó en su momento y que sigue siendo una tarea pendiente. ¿Por qué es necesario reformar el sistema político mexicano? Porque para efectos prácticos, la alternancia en el poder, la alternancia en la presidencia de la República, que marcó el fin del régimen de partido de Estado, no se vio seguida de una transformación de nuestro régimen constitucional. Es decir, en este país hoy estamos gobernando la nueva pluralidad y las nuevas condiciones de competencia democrática con reglas estructurales que vienen del siglo pasado, de muy atrás en el siglo pasado en algunos casos. Estamos hablando de un proceso formativo que tuvo un inicio en 1917 y que tiene una etapa relativamente conclusiva antes de 1940. Esto que fue un aparato político, un sistema político que funcionó razonablemente bien entre 1940 y 1970, quizá un poco más, hoy no es una base suficiente para administrar adecuadamente la nueva democracia que, con todos los tropiezos que hemos dado, venimos construyendo los mexicanos desde el año 2000. Consejero, entonces ¿no coincide con esas voces que aseguran que esta reforma electoral puede tratar de concentrar el poder, ser incluso un golpe a la democracia como tal? Sí, sí coincido. Es decir, esta reforma electoral es inoportuna, pero además es insuficiente. Es decir, esta no es la gran reforma del sistema político mexicano que el país necesita. Esta es una reforma muy parcial en unos sentidos y que no fortalece las instituciones democráticas mexicanas. Por eso me parece que tenemos que poner cualquier reforma electoral, esta o cualquier otra, en la gran perspectiva de la reforma profunda del sistema político mexicano que necesitamos. Y que es una reforma que no se puede dar de la noche a la mañana, ni siquiera en el transcurso de unos cuantos meses. A mí me parece que el país tendría que entrar en un debate muy profundo del nuevo diseño del sistema político mexicano, de forma tal que en la próxima legislatura esto pudiera llevar a un proceso de reforma con un amplísimo consenso social y de las fuerzas políticas. Esto es muy importante señalarlo. No puede hacerse una reforma política de largo alcance si se hace solo desde una mayoría legislativa. Estas mayorías cambian, pero las necesidades de mediano plazo del país se tienen que atender desde una perspectiva que sí, desde luego, construya mayorías camerales, pero que básicamente reúna un amplio consenso político y social. Muy bien. Es Uquibe Espadas Ancona. Consejero, muchísimas gracias por atender al auditorio de Mega Noticias. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer una muy breve pausa. Ya volvemos. Con peras y manzanas, el voto. Para su decisión. ¿Cómo se integra la cuenta pública, por favor? Si me puede dar su respuesta. Sí, gracias. Por favor. Bueno, la cuenta pública se integra de los informes, de la gestión de los informes que presenta se integra. Permítanme, por favor.
está integrada por los tomos que presenta el Poder Ejecutivo y los municipios, cada uno de los municipios, y son por tomos. Esta está integrada el primer tomo por el que presenta el Ejecutivo, el cual está sectorizado o complementado por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. O sea, así es como se entrega el Poder Ejecutivo dentro de los el último día hábil del mes de abril de cada ejercicio. Y de los municipios también se integra se integra de manera individual por cada municipio, y quien lo entrega es el presidente municipal el último día del mes de abril hábil. Vámonos con la mesa de análisis. Rubén Salazar, director de Etelect, y Aldo Campuzano, director de México Elige. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias, un placer. Comenzamos contigo, Aldo. ¿Cuáles son los hechos que marcan la contienda? Bueno, la verdad de las cosas, lo que vemos son dos bloques, por así llamarlos. Tenemos por un lado a Morena y a sus aliados, hoy aliados, el PT, el Partido Verde, y por otro lado hablamos de un bloque opositor que, aunque en este momento todavía no está 100% conformado, porque tenemos por un lado Va por México con PAN, PRI, PRD, y por otro lado tenemos a Movimiento Ciudadano. En el ambiente de la opinión pública, lo que buscan estos opositores al actual régimen de la 4T es esa conformación de bloque. ¿Cómo estamos en números rumbo a esta elección presidencial del 24? Tenemos 50 puntos para el bloque de Morena en este momento, y tenemos 35 puntos para el bloque opositor. Obviamente estos números van cambiando mes a mes. Hace 2 meses, nada más como dato para todo el auditorio, había un empate técnico, 40 puntos para Morena, 40 puntos para el grupo opositor, pero recordemos también que hace 2 meses el presidente estaba viviendo una de las crisis más importantes de su sexenio con el escándalo, el famoso escándalo de la Casa Gris. Entonces, habrá que ver cómo se mueven los números, pero repito, rumbo al 24 tenemos 2 bloques muy claros. Rubén. Adelante. Pues mira, Joely, en lo que respecta al tema de violencia política, sí, me parece que es una muy buena noticia informar que las campañas en los 6 estados en donde habrá comicios este próximo 5 de junio, pues prácticamente han transcurrido en un ambiente de paz. Te podría dar un dato. Al momento hemos registrado, desde que iniciaron los procesos en cada uno de estos estados, apenas 63 agresiones, pero debo comentarte que de estas 63, únicamente 4 se han dirigido en contra de aspirantes y candidatos en los 6 estados donde habrá elecciones. Entonces esto me parece que es una buena señal. Afortunadamente al día de hoy no ha habido una sola víctima mortal por este tipo de atentados, lo cual, déjame darte esta primicia, sería la primera vez desde el año 2007 que por primera vez en un proceso electoral local no concurrente con un proceso federal tendremos un saldo blanco en comicios, sobre todo de esta naturaleza, ¿no?, del ámbito local. Cabe señalar también que pues en este proceso únicamente en el caso de Durango hubo elecciones a alcaldías, ¿no?, que es en donde se concentra la gran mayoría de estas agresiones. Por ejemplo, desde el año 2000 y hasta la fecha, por lo menos hasta el proceso del 21, habían perdido la vida en México en procesos electorales tanto de índole estatal, municipal y federal, y en procesos concurrentes como no concurrentes, un total de 144 candidatos y aspirantes a distintos puestos de elección. Sin embargo, el 80% de ellos aspiraban a cargos del ámbito municipal. Es ahí en donde tenemos el problema, en donde pues, estas conductas de violencia, no solamente aquellas que podamos atribuir
al propio clima de inseguridad o a la propia presión que ejercen grupos delictivos, sino también de parte de cacicazgos políticos que siguen empleando la herramienta de la violencia como un instrumento de competencia electoral, en donde debemos poner mayor atención, porque tal pareciera que ahí la democracia todavía sigue siendo un tema pendiente. Ya. Y una parte que también tendrá que seguirse trabajando a pesar de estas cifras que han sido, por supuesto, mucho más bajas, ¿no?, en esta elección. Rubén, parece que la figura del presidente da triunfos. Este oxígeno, en todo caso, ¿puede alcanzar para llevarse las 6 de las gubernaturas en juego o solamente le da para 4? La misma pregunta sería para ti, Aldo, pero comienzo con Rubén. Nosotros lo que vemos con base en las encuestas que hemos monitoreado, incluyendo las que ha presentado también Aldo, es que por lo menos vemos con seguridad que Morena está ganando 5 gubernaturas y vemos una muy peleada, que es la de Aguascalientes, ¿no? En el caso de Tamaulipas, en el caso de Quintana Roo y el caso de Hidalgo, asociándolo además con el tema de violencia, sí nos preocupa de manera particular la posible ruptura, sobre todo de los pactos político-criminales que ahí prevalecen. Ajá. Esto puede derivar todavía, esperemos que no sea así, pero me parece que el riesgo existe en atentados contra los candidatos punteros. De hecho, si tenemos que emitir una alerta, lo estaremos haciendo ahora mismo, porque también hay que tomar en cuenta que la oposición a Morena ha manejado ahora una narrativa en donde vincula a ese partido con grupos delictivos y acusa, de hecho, a grupos del narcotráfico de apoyar electoralmente a Morena, tanto en las pasadas elecciones del 21 como en estas. De hecho, en el caso de Tamaulipas, pues ahí sí hubo un evento crítico, aunque no ocurrió en esa entidad, de un operador que, según lo que se ha informado, había estado financiando campañas políticas de distintos partidos, pero también del partido Morena en estados como Tamaulipas, que fue asesinado en otra entidad, en el estado de Nuevo León, hace ya algunos meses, que nos habla precisamente de la importancia que tiene en estos momentos también pues reforzar la seguridad, sobre todo de aquellas candidatas y de aquellos candidatos que actualmente encabezan las preferencias electorales, ¿no? Sí. Aldo, voy contigo. Mira, sin duda un tema importantísimo que tenemos que estar monitoreando es el asunto de la intervención del crimen organizado, porque más allá de los discursos de los partidos, ya sea de oposición o de Morena, y esta guerra de declaraciones de uno hacia el otro acusándolo de ser favorecido por el crimen organizado, al final del día es el ciudadano el que vive esa tensión entre los distintos grupos, y ojalá no tengamos este año elecciones en la cual los ciudadanos sientan que haya una intervención porque la vieron o porque así la sintieron. Solamente para dar el dato antes de responder el tema de los estados, el año pasado, en la elección del 2021, la mayoría de los mexicanos, 65% de los mexicanos declaró que fue testigo de una o de otra manera de intervención clara de parte del crimen organizado en las elecciones en mayor o menor medida. Ahora, rumbo a las elecciones de el próximo mes de este año, de junio del 2022, ¿qué es lo que se ve? Hay claramente estados donde hay una tendencia que se antoja difícil, más no imposible, porque esto es como el béisbol, no se acaba hasta que se acaba, pero donde hay tendencias muy claras. Yo creo que podemos hablar que en Oaxaca hay una tendencia muy clara que va a dictar una alternancia en el estado para que el partido Morena sea quien gobierne en el estado. Hay también una clara ventaja en el estado de Aguascalientes para la oposición, para esta alianza de Va por Aguascalientes. Sí. Hay también una ventaja para el partido Morena en Quintana Roo. Y después tenemos 3 casos muy interesantes, diría yo. Tenemos en primer lugar Hidalgo, que aunque las encuestas marcan que hay una ventaja importante de parte del candidato de Morena, extraña mucho que si esa ventaja es así de real y de contundente como lo marcan las encuestas, extraña entonces que el presidente esté incidiendo y comentando sobre la elección del estado de Hidalgo con declaraciones
en la mañanera al referirse a la candidata y al partido. Por otro lado, vemos en Durango una contienda que luce sumamente cerrada, apretada, diríamos que la moneda está en el aire, exactamente, aunque quizás sucede esta frase de los mexicanos de caballo que alcanza gana, y si eso sucede, es la alianza quien se quedaría con Durango. Oye, Aldo, ¿me permites? Y Tamaulipas... Sí, termina tu idea, adelante. Y Tamaulipas, interesantísimo lo que sucede, hay pocas encuestas disponibles sobre el estado, no queda tan claro quién es quien lleva la delantera, aunque se presume a simple vista que es Morena quien puede obtener esa gubernatura, pero Tamaulipas es un estado muy, muy complejo. Aldo, si me permites la pregunta, hay voces, expertos que aseguran que la elección de Tamaulipas precisamente puede terminar en un caso de conflicto postelectoral por aportaciones y transferencias irregulares. Incluso algunos dicen que aunque no haya violencia política, como bien mencionaban los dos, en este proceso electoral, la mano negra del crimen organizado se ve precisamente en financiar ciertas campañas, ciertos candidatos, o quitarlos por la buena o por la mala. ¿Lo ves así como una alerta en esta elección creciente para el 2024? Sí, mira, sin duda, sobre todo porque muy particularmente en Tamaulipas, los dos candidatos principales o punteros se han acusado uno al otro de manera indirecta, la mayoría de las veces de apoyo del crimen organizado. Esto, si se da un resultado, como yo lo decía, parejo, digamos, un candidato gana por 5, 6 puntos, se antoja que va a haber un ánimo postelectoral muy complejo en el estado, porque además recordemos la historia política reciente del estado, donde el partido Morena con el presidente se enfrentó abiertamente con el gobernador Francisco Cabeza de Vaca. Entonces es mucho lo que está en juego en el estado y sin duda alguna, siendo muy preciso con la respuesta, sí, Tamaulipas es quizá el caso que más puede dar de qué hablar postelectoralmente. Rubén, ¿coincides con Aldo o lo ves de manera diferente? No, sin duda, también hay que tomar en cuenta, por un lado, la narrativa que ha manejado el propio presidente en relación al trato que le ha dado a la delincuencia organizada, es decir, en la medida en que ha decidido, dentro de su estrategia de seguridad, por un lado, no combatir a la delincuencia o incluso en esta retórica de considerar a los delincuentes seres humanos a los que también se les tiene que respetar o proteger o cuidar. Pues esto representa sin duda algo pues, muy apetecible para los grupos de la delincuencia que sin duda pues, puede generar una serie de situaciones en donde los grupos delictivos operen también electoralmente a favor de ese partido en los estados donde habrá comicios a gobernador o incluso en otro tipo de elecciones a presidencias municipales. Entonces, sí es un aspecto que me parece también tiene un impacto, ¿no?, dentro de lo que es las propias preferencias electorales en cada una de estas entidades. Rubén Salazar, Aldo Campuzano, muchísimas gracias por estar para el auditorio de Mega Noticias. Nos vemos muy pronto en la jornada electoral, por supuesto. Encantado. Muchas gracias, Eli. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos que hacer una muy breve pausa, pero no vamos a hacer breve pausa. Claves electorales. Luis Carlos, nuevamente, ¿cuáles son ahora las claves electorales? Y se me había quedado una pregunta en el tintero, si me la permites. ¿Hay demasiado riesgo de concentración en el poder debido a la nueva reconfiguración del mapa electoral si es que se ganan las elecciones con las tendencias con las que ya hablabas al principio? Sin duda, Yoli, este es el riesgo político país más importante, que tenemos un presidente que le gusta concentrar el poder. Tiene al Congreso de su lado porque Morena tiene mayoría, hay muchas dudas respecto a la independencia de la Suprema Corte, respecto al Poder Judicial en general, y ahora el gran problema es que si ya tiene 16 gobernadores de Morena, puede llegar a tener 20, y si le sumas a sus aliados hasta 22 gobernadores, lo que hemos visto, Joely, es que los gobernadores tienden a subsumirse, a actuar de forma sumisa,
a mimetizarse frente al presidente. Entonces esto claramente aumenta la concentración del poder y en un país que presuntamente es federalista, estos desequilibrios no ayudan, como tampoco ayudaban cuando el PRI era un partido hegemónico. Ahora bien, ¿qué hay que ver en los próximos días, Joely? Pues como tú dijiste al inicio del programa, quedan 2 semanas solamente de campañas, en realidad son 10 días, porque los últimos 3 o 4 días son lo que se llama la veda electoral. En estos días lo que veremos es el surgimiento de algunos escándalos, seguramente veremos la última celebración de algunos debates en algunas entidades del país, veremos giras de figuras nacionales que van a apoyar a sus candidatos. Eso es lo que veremos. Creo que básicamente la mayor parte de las campañas ya ha rendido los frutos que tenía que rendir. Veremos cómo la gente empieza a modificar. Veremos las últimas encuestas probablemente hacia la próxima semana. Y una vez que esto haya ocurrido, pues terminado las campañas, vendrán la jornada electoral. Yo, como digo, no creo que vayamos a tener grandes conflictos postelectorales. Y bueno, pues nuevamente un ciclo político. Quiero decirte que después de estas elecciones, el próximo año hay solamente 2 jornadas electorales para elegir gobernador en Coahuila y el Estado de México, pero básicamente esta es el preámbulo electoral para la gran jornada que vendrá en 2024. Y también hace ratito estabas hablando acerca precisamente de todas estas cartas, ¿no? Cómo significa un mayor poder para el partido en el gobierno, pero también para el presidente. ¿Le da todavía este oxígeno, no solamente para ganar estas elecciones, sino para el 2024? ¿Quién sea su elegido será el próximo presidente? No estoy seguro de eso. Yo pienso que hoy Morena tiene más probabilidades de ganar la presidencia de la República que cualquier otro partido. Es obvio porque tienen el poder, tienen el gobierno federal, tienen un presidente popular, tienen mucho dinero y ahora van a llegar a tener 20 o 22 gobernadores. Eso es obvio que así sea, pero nada está escrito. Simplemente por el hecho de que el candidato que sea de Morena, por definición, va a ser menos popular, menos carismático que López Obrador. La situación económica y política del país es más vulnerable, más débil de lo que era en 2018. Entonces, ¿es probable? Sí, sí es probable, pero faltan 2 años y medio para que eso ocurra, de tal forma que hay que tener cierta paciencia, a pesar de que hoy Morena es el partido con mejor imagen en la gente, con más intención del voto, con un presidente popular. Esa es la realidad, pero faltan 2 años para 2024. Luis Carlos Ugalde, como siempre, un placer platicar contigo aquí en Mega Noticias. Gracias, Joely. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias a ustedes por su compañía, por su preferencia. Hasta aquí, Voto por México. Y ahora nos vamos a hacer una muy breve pausa. Ni le cambie, que ya venimos con más información.